Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Formación Comunista. Hoy vamos a estar realizando algunos apuntes acerca del artículo de 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, escrito por Lenin en 1913. Un artículo que tiene como finalidad resumir brevemente cuáles son las fuentes del marxismo. Un artículo que se explica genialmente por el contexto en el que se escribió, una época de amplia reacción contra el marxismo tras el fracaso de la Revolución de 1905. Y es que esa oleada de reacción y de críticas contra el marxismo no solo provenían de los grupos tradicionales de la burguesía, sino también de ciertos grupos que se encontraban dentro del propio partido en Rusia, del todavía post-DR. La derrota de la Revolución de 1905 produjo el desmoronamiento y la descomposición entre aquellas capas o sectores de la sociedad rusa que se habían adherido circunstancialmente a la Revolución y al propio post-DR. En aquellas capas que se notaba más la descomposición y el decadentismo era entre los intelectuales. Unos intelectuales que Lenin ya caracterizaba como compañeros de viaje, que se habían pasado a las filas revolucionarias desde el campo de la burguesía únicamente durante el periodo de avance desarrollador y profundizador de la revolución, pero que se separaron del partido al iniciar esa etapa reaccionaria. Una parte de estos intelectuales se pasó al campo de los enemigos descarados de la revolución. Otros se refugiaron en las organizaciones legales del marxismo que salían indemnes de la represión y que eran los únicos capaces de escribir en los periódicos legales de Rusia. Así pues, estos intelectuales se apartaron de la revolución y el gobierno zarista se aprovechó precisamente de esta derrota de la revolución de 1905 para enrolar a sus servicios como agentes provocadores a los desertores de la revolución, y es que gran parte de los intelectuales se pasó al campo de los enemigos descarados de la revolución. Una ofensiva que se desarrollaba tanto en el plano físico con la reacción liderada por Stolypinin como por el campo y el frente ideológico. Y es que brotó toda una cierta muchedumbre de escritores de moda, como bien llamaba Lenin, que criticaban y desacreditaban al marxismo, que escupían contra la revolución y contra sus principios teóricos. Y es que ante el marxismo se planteaba una tarea ineludible de oponerse a toda esta amalgama de críticas que, bajo argumentos pretendidamente científicos, trataban de revisionar el marxismo. Y esta tarea fue llevada a cabo principalmente por Lenin en su famoso libro Materialismo y Empiriocriticismo, publicado en 1909. Una obra que trataba de criticar y rebatir los argumentos de los imperiocriticistas rusos y el resto de intelectuales extranjeros. Y es que en este libro se alcanzan tales conclusiones como que el revisionismo teórico-filosófico de estos empiriocriticistas no es más que una falsificación de las doctrinas antimaterialistas que brotaban del propio marxismo. Y es que esta escuela, liderada por Mach y Avenarius entre otros, tendía al idealismo. Así pues, el papel objetivo de clase del empiriocriticismo se reducía únicamente en servir a los fideístas, es decir, aquellos reaccionarios que anteponían la fe frente a los principios científicos, en su lucha contra el materialismo en general y contra el materialismo histórico en particular. Así pues, el desarrollo filosófico de estos críticos simplemente era un camino hacia el oscurantismo clerical frente a los principios científicos de la época. Y es que, junto a dicha reacción y lucha ideológica contra los revisionistas del marxismo, se unió también la crítica y la lucha organizativa contra los mencheviques. Y es que durante los años de la reacción, el trabajo en las organizaciones del partido se complicó precisamente por el avance contrarrevolucionario. Ya no solo que el número de afiliados y miembros del post-DR descendiera bruscamente, sino que precisamente empezaron a verse dos ciertas tendencias, dos actitudes respecto a la posición del partido en el periodo contrarrevolucionario. Los mencheviques se retiraban precisamente de esos frentes en los que participaba el partido y pretendían liquidar el propio partido. De ahí el nombre de liquidadores con el que empezó a designarse hasta tendencia. Y es que, a diferencia de los mencheviques, los bolcheviques estaban convencidos precisamente de que a la vuelta de estos años de contrarrevolución surgiría una nueva oleada, un nuevo avance de la revolución, y que era deber del partido prepararse organizativa e ideológicamente para este nuevo avance revolucionario, dado que los problemas fundamentales de la revolución no habían sido resueltos pese al fracaso de 1905. Y es que los campesinos no habían obtenido las tierras de los terratenientes, los obreros no habían conseguido la jornada de 8 horas que tanto ansiaban, no había sido derrocada la autocracia zarista, que era odiada por la mayoría del pueblo ruso, y es que habían vuelto a ser estranguladas las pequeñas libertades que se habían conseguido en los años anteriores a 1905, es decir, las causas que habían motivado y provocado esta revolución seguían todavía en pie.
Por eso los bolcheviques estaban convencidos de que pese a toda esa reacción en un plano ideológico y en un plano de exterminio físico, se vendría un nuevo avance del movimiento revolucionario para el que había que prepararse. Así pues, los bolcheviques aplicaron su línea revolucionaria precisamente luchando contra dos frentes muy diferenciados. Por un lado, los liquidadores, estos mencheviques enemigos abiertos del partido, y por otro lado contra el grupo de ossovistas, estos izquierdistas que eran también adversarios de la línea que aplicaban los bolcheviques. Así pues, en diciembre de 1908 se celebró en París la quinta Conferencia Nacional del Post-DR a propuesta de Lenin. Esta conferencia tenía como motivo condenar la posición de los liquidadores, es decir, los intentos de una parte de los intelectuales afiliados al Post-DR de liquidar precisamente toda esa organización clandestina que tenía que servir para el avance de la revolución. La conferencia hizo un llamamiento a todas las organizaciones del partido para que luchasen enérgicamente contra estos intentos de los liquidadores. Pero los mencheviques ni estuvieron de acuerdo ni se atuvieron a esos acuerdos que se lograron en la conferencia del partido, y fueron descendiendo cada vez más por una senda de traición abierta a la revolución, acercándose al grupo de los cadetes. Posteriormente a esta quinta conferencia nacional, en 1912, Trotsky fue el organizador del bloque de agosto, que ya no era únicamente un bloque conformado por estos liquidacionistas contra el partido, sino que era un bloque de todos los grupos y tendencias contra los bolcheviques, es decir, contra Lenin y contra la mayoría del partido. A este bloque antibolchevique se unieron también los propios ossovistas, demostrando así su afinidad contra la revolución. Y es que la lucha contra los liquidadores y los ossovistas, así como la lucha contra los trotskistas, planteaba a los bolcheviques la tarea inmediata de reforzar la cohesión de todos los bolcheviques y de pasar a formar un partido independiente. Y es que esto era absolutamente necesario, no solo para acabar con las tendencias oportunistas dentro del partido, sino para preparar al conjunto de la clase obrera para la nueva oleada revolucionaria que se vendría en los años posteriores. Y es que es en este contexto en el que precisamente se celebra la sexta Conferencia Nacional del Partido, en Praga, en enero de 1912, en la que no solo estuvieron representadas más de 20 organizaciones del partido, sino que formalmente tuvo, por tanto, la importancia propia de un congreso. La Conferencia de Praga hizo el balance de toda la lucha anterior de los bolcheviques contra el oportunismo y acordó expulsar del partido a los mencheviques para pasar a formar los bolcheviques un partido político independiente, el PCB. Es precisamente este contexto de conflicto y de crítica abierta de los bolcheviques frente a todos los grupos que se habían pasado al lado de la contrarrevolución, es decir, frente a los liquidadores, los miembros del bloque de agosto, ossovistas, mencheviques, trotskistas, miembros de los intelectuales que se habían pasado al campo de la contrarrevolución tratando de revisionar el marxismo, es decir, frente a las tendencias machistas y empiriocriticistas, que los bolcheviques se oponen frontalmente a todas esas tendencias y pasan a recibir una amalgama de diferentes críticas, pero que todas tienen como finalidad tratar de criticar el marxismo y su carácter presuntamente dogmático y sectario. Y es por eso por lo que Lenin lleva a cabo esta tarea en el artículo 3 fuentes y 3 partes integrantes del marxismo, porque el artículo precisamente trata de evidenciar que la historia de la filosofía y la historia de la ciencia social muestran a las claras que en el marxismo no hay nada parecido al sectarismo o al dogmatismo, en el sentido de que sea una doctrina petrificada que ha surgido al margen del resto de concepciones más desarrolladas de la época. Precisamente, los avances de Marx lo que evidencian es que dio respuesta a los problemas que estaban vigentes todavía en esas tres concepciones, en la filosofía, en la economía y en el campo de la historia desde una perspectiva científica. Así pues, estas tres fuentes del marxismo constituyen a la vez sus tres partes integrantes: el materialismo dialéctico, la economía política y el materialismo histórico. Respecto de las aportaciones realizadas en el campo de la filosofía que servirán de base para el posterior desarrollo de la filosofía marxista, hay que tener en cuenta que parten de dos concepciones inicialmente diferenciadas, pero que el marxismo consiguió aunar precisamente para la creación del materialismo dialéctico, que son esa utilización del materialismo como teoría y la dialéctica como método. Respecto de las aportaciones realizadas en el campo del materialismo, cabe destacar la figura de Feuerbach, que consiguió romper definitivamente con el idealismo, situándose en una posición materialista, librando esa batalla decisiva contra el oscurantismo y la religión en Europa. En su obra, Contribución a la crítica a la filosofía hegeliana, se manifiesta contra el sistema idealista de su maestro Hegel, relacionando la crítica del idealismo con la crítica de la religión. Consiguió demostrar que el idealismo en general y el idealismo hegeliano en particular servían de base teórica de la religión, y por tanto la doctrina de Hegel sobre el carácter primario de las ideas y su transformación en el proceso de desarrollo en la naturaleza no era más que el dogma cristiano expresado en una forma racionalista sobre la creación del mundo por Dios.
sirviendo así de justificación o de base teórica del idealismo objetivo. Así pues, Feuerbach consiguió resolver de una manera materialista el problema filosófico fundamental, estableciendo que la materia era lo primario y que las ideas tenían un carácter secundario y dependiente respecto a la materia. De igual manera, resolvió el problema sobre la posibilidad del conocimiento desde una perspectiva materialista, sometiendo a crítica el agnosticismo kantiano y fundamentando la teoría materialista del reflejo. Según Feuerbach, la sensación no nos separa del mundo exterior, sino que nos relaciona con él, es una imagen del mundo objetivo. Sin embargo, la teoría del reflejo de Feuerbach, como en general su materialismo, tenía un carácter metafísico, ya que Feuerbach no comprendía la transición dialéctica de la sensación al raciocinio, de lo singular a lo general y el papel de la abstracción en el proceso de conocimiento, que posteriormente fue desarrollado por Marx, por lo que permaneció siendo idealista en el terreno de la interpretación de los fenómenos sociales. Al no ver el fundamento material de la sociedad, distinguía las épocas de la evolución de la humanidad por las formas de conciencia, por las religiones que se sustituían unas a otras. Al plantear el problema de la creación de una nueva sociedad emancipada del cristianismo, alejado de la escolástica, Feuerbach elevó el amor entre los hombres al rango de una religión, considerando que el amor constituía el fundamento de la sociedad. Era incapaz de comprender el valor de la actividad revolucionaria práctica, de la interacción dialéctica entre el hombre y la naturaleza, en el proceso de la cual el propio hombre cambia. Pero sin embargo, los efectos del materialismo de Feuerbach no disminuyen sin embargo su valor histórico de las aportaciones realizadas. Fue capaz de explicar la religión desde un punto de vista científico, constituyendo uno de los mayores avances del ateísmo científico. En el proceso de explicar a Dios por parte de la razón humana, recurrió al proceso de enajenación en el que el hombre se despojaba de sus mayores atributos y cualidades para enajenarlas en un Dios al que postrarse. Ese proceso de enajenación fue utilizado posteriormente para el marxismo para la creación del concepto de la alienación. El libro de la esencia del cristianismo constituye una obra fundamental para tratar de conocer desde un punto de vista científico cuáles son las bases de la religión. Una obra que también fue desarrollada posteriormente por Strauss en su obra La vida de Jesús, en la que explica científicamente el carácter material de los evangelios que no responden a hechos biográficos, sino a una explicación para la justificación moral del cristianismo. Por otro lado, respecto a las aportaciones realizadas en el campo de la dialéctica, cabe destacar por encima de todos a Hegel. Según el sistema del idealismo objetivo de Hegel, el fundamento del mundo no es más que una cierta idea absoluta objetiva que existía antes de la aparición de la naturaleza y del hombre. Esta idea absoluta, por su naturaleza, es un principio activo que, por su actividad, puede ser expresada en el raciocinio, en ese proceso de autoconocimiento. Así pues, la naturaleza dialéctica de la idea constituía el impulso hacia su actividad, hacia ese proceso de autoconocimiento. La idea absoluta por sí mismo resultaba contradictoria, se movía y se cambiaba, se negaba y se transformaba en su contrario. En ese proceso de autodesarrollo dialéctico, la idea absoluta, según Hegel, atravesaba tres etapas fundamentales. La primera etapa era la de la lógica, cuando la idea absoluta actuaba todavía en su existencia premundial de prenaturaleza, en un elemento de raciocinio puro, que decía Hegel. En esta fase, por tanto, se manifestaba la idea absoluta como un sistema de conceptos o de categorías de naturaleza lógica. En la segunda etapa, la idea absoluta se transformaba en naturaleza, que es el siguiente ser de la idea absoluta. La naturaleza, según Hegel, no se desarrollaba en el tiempo, sino que variaba eternamente en el espacio. El grado superior del autodesarrollo de esta idea era el espíritu absoluto. Por lo tanto, en la tercera etapa, la idea absoluta se negaba a la naturaleza y volvía a sí misma. Su desarrollo se efectuaba de nuevo en el campo de la razón, del raciocinio, pero ya una vez instaurado dentro del campo de la razón humana, es decir, del raciocinio humano. En esta tercera etapa incluía Hegel el grado de la conciencia individual, el de la conciencia social, y el grado máximo cuando la idea, en forma de religión, de arte y filosofía, llegaba al final de su autoconocimiento. Por lo tanto, Hegel estimaba que la filosofía era en cierta manera una ciencia absoluta, y consideraba a su propia filosofía, es decir, al sistema hegeliano, como el grado definitivo del autodesarrollo de la idea. Lo valioso, por tanto, en la filosofía idealista de Hegel es el método dialéctico que la impregna, es decir, la afirmación de que la idea se desarrollaba sobre la base de contradicciones dialécticas que le impulsaban a ese automovimiento, que en el desarrollo de esas propias contradicciones se efectuaba un tránsito de los cambios cuantitativos a los cambios cualitativos, que la verdad era concreta, reflejado en el determinado contexto histórico en el que se situaba, y que el proceso de desarrollo de la sociedad humana se realizaba de acuerdo a leyes y no en virtud del arbitrio del individuo. Pero sin embargo, la dialéctica hegeliana
a consecuencia de su carácter idealista, estaba por mucho desfigurada y mutilada por toda una corteza idealista que fue arrebatada por parte de Marx y Engels al crear la doctrina filosófica del materialismo dialéctico, desechando por tanto toda esa capa hegeliana y desarrollando la dialéctica para darle una forma científica actual. Entre las obras principales de Hegel se encuentran la fenomenología del espíritu, ciencia de la lógica, líneas fundamentales de la filosofía del derecho o derecho natural y ciencia del Estado, o lecciones sobre estética. Por otro lado, respecto de las aportaciones realizadas en el campo de la economía, cabe destacar a dos figuras principalmente que son Adam Smith y David Ricardo, los cuales, en sus investigaciones acerca del régimen económico capitalista, sentaron las bases para la teoría del valor. Sobre todo, Adam Smith, el cual fue conocido principalmente por su obra Una investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, realizó un estudio determinado acerca del progreso de creación y acumulación de la riqueza, unos temas que ya habían sido abordados por las escuelas mercantilistas, pero sin el carácter científico que trató de impregnar Adam Smith a su obra, dado que fue el primero en escribir una obra que trata la economía como un sistema integral y como una disciplina académica y moderna, en el cual se negaba a explicar la distribución de la riqueza y el poder únicamente por términos de la voluntad divina, y en cambio apelaba a los factores naturales políticos, sociales, económicos y tecnológicos y a las relaciones entre ellos. Dicha teoría del valor, que fue sentada por Adam Smith y David Ricardo, fue desarrollada posteriormente en la obra de Marx, demostrando que esta teoría reflejaba que el valor de toda mercancía estaba determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario invertido en su producción. Allí donde los economistas burgueses veían únicamente relaciones entre objetos, es decir, el intercambio de una mercancía por otra, Marx descubrió las relaciones entre personas que se escondían detrás de ese intercambio. Así pues, el cambio de mercancías expresaba un vínculo establecido a través del mercado entre los diferentes productores que participaban aisladamente en la producción. El capital significaba el desarrollo ulterior de este vínculo. El obrero asalariado vendía su fuerza de trabajo al propietario de la tierra, de las fábricas, de los instrumentos de trabajo. El obrero, por tanto, empleaba una parte de la jornada de trabajo en cubrir el coste de su sustento y el de su familia. Durante la otra parte de la jornada, trabajaba gratis para el empresario, para el capitalista. Así pues, la plusvalía constituía la fuente de ganancias de la clase capitalista. Esta diferencia, por tanto, entre el trabajo necesario y el trabajo adicional y la apropiación del valor creado en el trabajo adicional por parte del empresario, que constituye la base de la teoría de la plusvalía, servía de la piedra angular de la teoría económica de Marx. Así pues, el marxismo sirvió de base para el ulterior desarrollo de la ley del valor. Una ley del valor, la cual operaba también bajo el criterio de la oferta y la demanda que fue introducido por Adam Smith y David Ricardo. Y es que el precio de una mercancía efectivamente puede variar y ser superior o inferior al valor de la mercancía, pero aún así la ley del valor continúa estando vigente. ¿Por qué? Porque si observamos los diferentes precios de una mercancía en el tiempo, veremos que la diferencia que media entre el valor y el precio acaba compensándose entre sí, y por término medio termina coincidiendo el valor con el precio. Así pues, el marxismo instituyó dos categorías principales, el valor y el precio de la mercancía. Una doble concepción que, respecto de las teorías o aportaciones realizadas por Adam Smith y David Ricardo, se refleja en sus dos términos de valor natural y valor de mercado. El valor natural sería ese valor que expresa el conjunto de los costes de la producción de la mercancía, y el valor de mercado es el conjunto de esos costes de producción variado por la oferta y la demanda. Pero el marxismo no solo reconoce la oferta y la demanda como uno de los valores que hace o que produce variaciones en el precio de la mercancía, sino que lo engloba dentro de toda una serie de factores en los que no solo reconoce la oferta y la demanda, sino que incluye otros elementos como pueda ser la presión que puedan ejercer los monopolios respecto del precio de su mercancía en el mercado. Por lo tanto, el marxismo niega la oferta y la demanda como elemento fundamental y único que puede hacer variar al precio, y además de negar dicho carácter único que puede hacer variar al precio, también niega esa concepción de la mano invisible que reconocía Adam Smith respecto de que es la mano invisible del mercado que autorregula el propio valor de mercado y haciéndolo coincidir con el valor natural, que en términos marxistas sería que esa mano invisible es la que reconduce el propio precio que tiene la mercancía, haciéndolo coincidir en el futuro con su valor. Pero los aportes del marxismo no solo se quedan reflejados en el desarrollo de la ley del valor de Adam Smith y David Ricardo, sino que profundizan más allá respecto de las ganancias que se apropian los capitalistas por parte del trabajo asalariado. Unas ganancias que, cuando son reinvertidas en el proceso de producción, toman la forma del capital. Y es que dicho capital
tiene como principal objetivo la extracción de plusvalía. El capital, que es creado por el trabajo del obrero, oprime al propio obrero y arruina a los pequeños propietarios, creando así un ejército de desocupados, un ejército de reserva, tal y como acuñó el marxismo. Y es que al azotar la pequeña producción, el capital lleva al aumento de la productividad del trabajo y a la creación de una situación de monopolios para los consorcios de los grandes capitalistas, por lo que la propia producción va adquiriendo cada vez más un carácter social, es decir, mientras que reviste una forma privada respecto del régimen de propiedad, cada vez presenta un aspecto más social al hacer partícipe a mayor cantidad de obreros para la producción de una determinada mercancía, mientras que un puñado de capitalistas se apropia del producto de ese trabajo colectivo. Tal es el valor que encierra esa contradicción entre el capital-trabajo que fue enunciada por el marxismo, intensificándose así la anarquía de la producción, las crisis, la carrera desesperada en busca de mercados y volviendo más insegura y más depauperizada la vida de la clase obrera. El marxismo logró explicar por primera vez en la historia, desde una manera científica, el desarrollo del capitalismo desde los primeros gérmenes de la economía mercantil, y es que Marx en su obra El Capital consiguió pasar desde el simple trueque hasta las formas más elevadas, hasta la gran producción capitalista, precisamente aplicando esos principios que anteriormente comentábamos del materialismo dialéctico al estudio de la economía desde un punto de vista histórico. En último lugar, cabe destacar los aportes realizados por los socialistas utópicos, y es que cuando fue derrocado el feudalismo y se instauró la sociedad capitalista, enseguida se puso de manifiesto que esa nueva libertad por parte del capitalismo representaba en esencia un nuevo sistema de opresión y explotación del pueblo trabajador. Como reflejo de esa opresión y como protesta frente a esa represión por parte del sistema capitalista, aparecieron nuevas doctrinas socialistas que en un primer momento eran incapaces de realizar un estudio pormenorizado del desarrollo y las contradicciones del modo de producción capitalista, y eran incapaces de plantear una alternativa científica que resolviera esos problemas y esas contradicciones que encerraba el modo de producción capitalista, por lo que trataban de contraponer a ese modo de producción capitalista unos determinados modelos utópicos o acientíficos. Esas primeras concepciones o teorías acerca de modelos de producción ajenos o superadores del capitalismo recibieron el nombre de socialistas utópicos. Y es que estos modelos criticaban la sociedad capitalista, la condenaban, soñaban con su destrucción y imaginaban un régimen diferente al capitalismo. Pero el socialismo utópico era incapaz de proponer una alternativa real frente al capitalismo, porque era incapaz de explicar la verdadera naturaleza de la esclavitud asalariada, no podía descubrir las leyes del desarrollo capitalista, ni señalar cuál era la fuerza social que estaba en condiciones de convertirse en la creadora de una nueva sociedad y de precisamente derrocar el capitalismo. De sus representantes más destacados, cabe mencionar a Santo Tomás Moro y Robert Owen, a Henry de Saint-Simon, a Flora Tristan y a Charles Fourier. Así pues, de los principales avances que cabe reconocer al marxismo es precisamente a la creación del materialismo histórico, a una ciencia de las leyes generales que rigen la sociedad, una teoría científica que es capaz de explicar el desarrollo de la sociedad, de la historia y de los fenómenos sociales, dando por primera vez en la historia una explicación científica, no solo a su estudio, sino siendo capaz de contraponer de manera científica un modo de producción superior al capitalismo, ajeno a estas concepciones utópicas o científicas. Y es que el materialismo histórico no es más que la aplicación de los principios del materialismo dialéctico al estudio de la historia, siendo por tanto una parte integrante del marxismo, como lo es la filosofía o como lo es la economía. La importancia del materialismo histórico es que es capaz de dar solución al problema de las relaciones entre el ser social y la conciencia social, afirmando que la conciencia social se explica en última instancia por el ser social, es decir, por las condiciones materiales que le rodean. Así pues, la existencia social determina en última instancia el ser social. Permite también comprender la historia como un desarrollo progresivo ascendente en espiral, yendo de las formas más bajas de la sociedad hacia las más altas, donde cada forma es cualitativamente superior a la anterior, y el cambio se produce como fruto de la resolución de las contradicciones entre las fuerzas reaccionarias y caducas y las renovadoras, las transformadoras por medio de las revoluciones sociales. Así pues, instituye la lucha de clases como el motor fundamental de desarrollo y de cambios en la historia. Y es que, al dar un verdadero carácter científico al estudio de la historia y de los diferentes modos de producción, explicando por vez primera en la historia de manera científica cuál es la posición de la clase obrera dentro del régimen de producción capitalista y en esencia
que desde el fin del modo de producción de las comunidades primitivas hasta el capitalismo, el estudio de la historia y de los diferentes modos de producción es el estudio de la lucha de clases. Así pues, Lenin en este artículo consiguió sentar no solo cuáles son las fuentes y las partes integrantes del marxismo, sino precisamente contraponerse a toda esa oleada de críticas que planteaban el marxismo como algo dogmático y sectario, alejado del resto de concepciones de la época, precisamente enunciando que el marxismo surge sobre la base de las concepciones más avanzadas en el campo de la filosofía, de la economía y del estudio de la historia, enunciando entre otros a figuras como Feuerbach, como Hegel, como Adam Smith, como David Ricardo o como los diferentes autores de los socialistas utópicos, sentando las bases ideológicas de contraposición frente a los mencheviques, los osovistas, los liquidadores del marxismo, los miembros de los diferentes grupos que conformaban el bloque de agosto y aquella capa de intelectuales que comentábamos anteriormente que se habían unido al campo de la reacción y de la contrarrevolución. Así pues, pese al carácter breve de este artículo, constituye una obra fundamental para todas aquellas personas que se quieran iniciar en el estudio del marxismo. Si os ha gustado este vídeo, hacednoslo saber en los comentarios. Como siempre, dejad un me gusta y si queréis que tratemos otras obras históricas en este canal, hacednoslo saber en los comentarios. Hasta el próximo vídeo.